Le damos la bienvenida. Pablo Almazán, Lucrecia Bianchi, los estamos escuchando. Gracias por estar. Hola Gus, hola Andrea, me hace reír Gus. Hola, buenas noches. Qué lindo tenerlos acá. Ay, sí, igualmente, qué lindo tenerlos acá. ¿Cómo están? Qué lindo. Felices en este programa número 50, como bien decía Gustavo recién. Exacto. Y aparte que, bueno, empezamos esto así como un nuevo desafío y acá estamos, ya vamos a cumplir un año al aire y nosotros no lo podemos creer. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por disfrutar, chicos, y por tener un programa en un medio que solamente transmite certeza, conexión, esperanza, felicidad, paz, la oportunidad de que la gente se encuentre, que no es muy común hoy aporta una mirada, un camino, ¿no? En el espectro radiofónico, digamos, ¿no? Y realmente uno siempre anda buscando un oasis, y yo creo que los oasis los tenemos que cuidar todos, y ustedes gestionan un oasis, así que felicitaciones por eso. Y felicitaciones por la imagen nueva, por la página, por todo eso que lanzaron en estos días. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos muy contentos, muy felices y bueno, felices de ser parte de Humano Puente y de hacer desde nuestro lugar esta partecita de, como bien decían ustedes, ¿no? De llevar una mirada diferente, que la gente pueda escuchar y resonar con eso que transmitimos cada semana. Vos sabés que respecto a eso, Humano Puente está creciendo tanto, que es imposible no crecer. Entonces, como que había tantas cosas desperdigonadas por ahí, podcasts, YouTube, frases, escritos, y dijimos, no, tenemos que hacer un lugar donde estuvieran todos juntos y donde todo el mundo lo pudiera ver todos juntos sin andar entrando en 6 lugares a la vez. Pero, porque es así, ustedes expanden y nosotros nos expandimos con ustedes. No queda así otra. Es. Es maravilloso, maravilloso. Y el espacio te pide acomodarte, ¿no? a él. Sí, claro que sí. Y un poco tomando eso del espacio que nos pide acomodarnos. Hoy cuando hablábamos con Andrea, siempre que tenemos una charla con ustedes, es una charla descontracturada y no la planificamos y no pensamos en lo que vamos a hablar. Porque sabemos que Pablo va a llenar el programa. Pero más allá de eso, hoy teníamos ganas de charlar de un tema que a mí particularmente me apasiona y me parece que es una puerta de entrada a este mundo que proponemos, a esta mirada diferente, que es cómo se forman los síntomas. Y Pablo y vos, Lucre, tienen una dialéctica y una facilidad para explicar esto de cómo nos vamos equilibrando a través de distorsiones y de los síntomas, que sería maravilloso poder escucharlo sobre esa temática que a mí particularmente me encanta. Qué bueno, Gustavo. Sí, es tan inmenso que está bien, acepto que vos me decís, Pablo, opina y me tenés que callar, ¿no? Pero también creo que es una pregunta que ¿cómo hacer para responderla en una hora? Claro, sí, totalmente. Es muy difícil. Es muy difícil. Y que no suceda lo que sucede siempre, que el oyente en general, el ser humano en general, que por estos días se está viendo en mi universo la importancia de no haber perdido la conexión con uno mismo, porque se está notando el modo en que se transmite la información desde lugares de distinto tipo, de mucho renombre, de mucha historia, incuestionables, y que la gente se está dando cuenta hoy que algo está pasando atrás de todo eso, que algo no le está resonando como cierto, que algo no le está resonando que lo beneficie, porque esta vez del otro lado asomó algo muy, muy poderoso, que es un bichito microscópico que te puede matar. Entonces, cuando la gente se encontró entre
creerle a algo que te dice no hagas nada, no tomes nada, esto te va a hacer mal, esto te va a matar o morir. La gente muchas veces en este mundo estamos viendo hoy en día que dice, no me importa si la opción B es morir, voy a probar no creerte. Y resulta que cuando empezó a descreer de todos esos que la asustaban, empezó a ver que se curaba. Entonces, realmente es un momento muy, muy especial de la historia. Nosotros siempre, como saben, con Lucre investigamos. Vimos información, videos, documentales donde, por ejemplo, cuando fue la peste bubónica, cuando fue el siglo XIV, 1300 y pico fue ese año, esa pandemia donde murió la mitad de Inglaterra, la mitad de Francia, fue una época de cambios de estructuras de poder muy grandes y que las personas se dieron cuenta de que tenían que creer en ellas mismas y en lo que sentían. Porque todas las estructuras que estaban en ese momento generando ese inconsciente colectivo, en lo único que estaban pensando es no modificar un estado establecido, ese status quo. Y en este momento en que la Tierra se divide entre personas que en silencio y sin decir a nadie ya han descubierto qué hacer con este virus y cómo salir de él y cómo cuidarse, lo están haciendo en silencio para no ser quemados en la hoguera. Y no hablamos solamente de hacer este camino, ¿no? Como solución de conflictos detrás de un síntoma. Pero la gente sabe seguramente a qué me refiero. Es lo mismo que están haciendo los médicos del mundo, médicos de todos lados, médicos que se han dado cuenta de muchas cosas estos días, hace que cada uno valore lo que uno siente. Hace un rato yo veía un reportaje a un médico, estos médicos están despertando, y que un colega que le criticó su acción porque había leído en los medios y en distintos lados que eso estaba mal, de repente ese médico que lo criticaba y salió a criticarlo hasta públicamente, lo llamó por teléfono y le dijo, che, tengo COVID. Yo sé que te critiqué y que estuve en contra y qué sé yo, pero decime cómo lo tomás y qué tengo que tomar. ¿Ok? Entonces, wow. es una historia hoy tan común que la verdad que lo que rescatamos, porque como dice Lucre, no estoy hablando en este caso particularmente de lo que propone Humano Puente como manera de sanar los síntomas, porque tenemos otra manera de abordar eso nosotros, pero sí estoy hablando de lo más importante que está ocurriendo por detrás en este momento, y es que hay un mundo renaciendo, hay personas reconectándose con ellas mismas, que es lo más importante que una pandemia te puede generar, la fe en vos, la creencia en vos y no en autoridades, ni siquiera en mí, el poder en uno, ¿no? ni siquiera en mí, ni siquiera en lo que propongo en los libros. Lo más importante acá es que cada persona se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta que está renaciendo, aunque no lo note, aunque se meta en Google y cuando busque información sobre algún producto le aparezcan 100 cosas negativas, que se meta y que se va investigando. Y eso está sucediendo hoy en la Tierra y la verdad que es muy, muy importante. Y el sentir, ¿no? Ese sentir interno, esa coherencia que uno tiene que seguir, ¿no? Que es personal, es propia, es muy interno lo que se siente. Qué grande. Esa coherencia es la que cuando nos salimos de ella viene el síntoma, ¿no? Para redondear y unir esto con lo que vos planteabas y preguntabas. Sí. Vivimos tan desconectados de nuestro propio sentir, de nuestra coherencia, ¿no? En lo que hacemos, que muchas veces es opuesto a lo que sentimos, y estamos tan desconectados de nuestro ser biológico, y ni hablar del universo y de cómo se maneja el universo, ¿no? Que todo ese movimiento, que claro, los síntomas aparecen para decirnos, hey, sí. Individualmente, familiarmente, socialmente. Totalmente. ¿No? Y si vamos a la pregunta en sí, nosotros planteamos que Humano Puente es el camino de unión de Oriente y Occidente, el universo completo, de la tierra y el cielo, de la materia y lo que origina. De lo tangible y lo intangible. Del mundo de la materia y la energía. Y si nosotros vamos al origen de todo eso, o a los primeros rastros que tenemos, siempre vamos a ir a parar al origen del hombre mismo. Porque lo que uno va a encontrar es que vos vas a encontrar aquellos primeros chamanes, sanadores, antiguos, que cuando alguien
tenía un problema físico, ¿ok? O fiebre, o empezaba a delirar, o tenía un problema que tenía una enfermedad determinada, los chamanes decían, lo ha tomado el espíritu de tal cosa, ¿ok? El espíritu del miedo, el espíritu de la derrota, el espíritu del pánico, ¿ok? Y eso ya era un primer acierto. Lo que sucede es que desde acá se aprendió con el tiempo que todo eso era mentira, era lo que se llama brujería. ¿Te imaginas lo que tiene en el inconsciente la gente? Y sí, detrás de la palabra brujería hay como un caminito crítico dentro del inconsciente que dice brujería, paso siguiente hoguera. Entonces la gente escucha brujería y sale corriendo, ¿no? Cuando escucha esas cosas. Pero si vos seguís por ese caminito, vas a ver que en Oriente comienza a surgir algo que es muy antiguo, tiene milenios, y ha tardado milenios en que determinados lugares donde se literalmente dirige la salud mundial y se bajan las directivas, a ese lugar le ha tomado milenios ingresar a la medicina china. Y la medicina china habla de los canales energéticos y habla de por dónde camina la ira en un ser humano, por dónde camina la desvalorización y por dónde caminan las relaciones con los ancestros, por dónde caminan las relaciones con tus padres, por dónde caminan tus primeros alimentos, pero todo bajo canales energéticos. Ahí seguimos afinando, hasta que en un momento de la historia aparece una persona, por supuesto, y además necesariamente devastado, cuestionado y hasta encarcelado, que se llama Hammer. ¿Okay? Hammer patea el tablero de Occidente, al igual que lo hizo Freud, ¿okay? Al igual que lo hizo Jung, y al igual que lo hicieron un montón de personas que fueron muy cuestionadas, altamente cuestionadas, hasta Einstein. Lo que pasa que Einstein se equivoca en algunas cosas, Freud se equivoca en algunas cosas, Jung se equivoca en algunas cosas, y Hammer se equivoca en algunas cosas. Sí. Pero se toma eso y se dice que Hammer se equivocó en todo. Y hoy existen absolutamente en todos los ámbitos de lo que se llama sanación, de lo que se llama medicina tradicional, no de la medicina convencional, que es maravillosa también y tenemos mucho que agradecerle. La verdad que para los diagnósticos, las operaciones y esas cosas es impresionante con lo que contamos hoy, es maravilloso. Pero surge este hombre que le pone como por fin un mapa a todo eso antiguo. Él vive una experiencia personal que es la muerte de su hijo, él desarrolla un cáncer, se pone a investigar por qué, era una persona sana, de repente un día para el otro aparece un cáncer a él y otro a la esposa, el de testículo, la esposa de ovario. Él dice, no puede ser que esto no esté relacionado, se acaba de morir mi hijo, empieza a investigar sus ex pacientes, porque él es un oncólogo de mucha trayectoria, y se da cuenta que todos habían cursado emociones similares a las de él antes de tener un cáncer. Empieza a investigar, y Hammer, digamos, como lo presentamos siempre en Humano Puente, es quien presenta la piedra de Rosetta de los síntomas. Él te dice, mira, si el síntoma es este, si vos tenés un cáncer de testículo, tu testículo está queriendo crecer muchísimo para que le hagas caso en algo que te está pidiendo. Pero es tan crudo biológicamente que te cuesta creerlo. ¿Y qué es eso tan crudo biológicamente? Que se te murió un hijo y que no te tenés que olvidar que sos de la especie humana, tenés que hacer otro hijo, urgente. Pero perdón, yo estoy en duelo, soy un espíritu viajando. A mí, biología, eso no me importa. Reponé ese miembro que se murió. Tal es así que el método de genosociograma, Hans Sussenberger y todas estas personas maravillosas que aportaron mucho a la humanidad, François Dolto, por ejemplo, autoridad indiscutida, inclusive en el derecho infantil, es una médica, psicóloga, psiquiatra infantil que trasciende la frontera de su actividad y hoy se usa hasta en las legislaciones para la tenencia de los hijos, para el cuidado de los menores. Fíjate lo que es François Dolto. François Dolto, junto a Hans Sussenberger, desarrollan el método de genosociograma y otras cosas, y a partir de ahí llegan a una frase que es mal traducida al español. Y yo de verdad lo digo, honrando a mi hijo ante toda la humanidad, cuando le damos a traducir, le pedimos que se ponga al frente, porque mi hijo tiene bastante buen inglés, de la traducción de los libros, con traductores, pero que él sea el vedor de que no pierda la esencia de lo que nosotros queremos decir, porque es muy difícil de traducir, se encuentra con la palabra fiesta manera. Sí. Y los traductores le hacen llegar las versiones de esa palabra. La fiesta manía es lo que define Hans Sussenberger y es lo que se ve cuando uno ve el cáncer de testículo y esas cosas, como una orden que viene del inconsciente biológico
y que te obliga a tener un hijo porque se murió otro. No siempre se desarrolla en muchos casos. Y eso que es una excitación sexual, física, incontrolable que desarrollan los padres cuando muere un niño, en muchos casos. Es que se desarrolla cuando la historia por detrás, ¿no? En la historia familiar, es lo suficientemente fuerte como para que se manifieste un cáncer. Un cáncer no viene porque sí, un cáncer no aparece de la nada, ¿no? Tiene una historia larga. Tiene una historia y tiene una carga ya transgeneracional muy fuerte que hace que en este presente se tenga que manifestar con esa fuerza. Y que no siempre suceda, porque obviamente no en todos los casos que alguien, si la muerte de un hijo ha venido un cáncer de testículo. Sino que cuando hay un cáncer de testículo hay que salir a buscar este tipo de patrones en la historia. Pero volviendo a esto, cuando presentan la fiesta manía, en realidad lo que te estoy diciendo yo del término del español está mal traducido. Y eso es lo que descubre Nicolás, mi hijo. Descubre que del alemán el término pasa para el inglés y pasa a llamarse party, así con Y, party manía. Y se traduce al español como fiesta manía. Pero resulta que party, ¿ok? Es también en inglés el modo de llamar al núcleo familiar, a los íntimos, madre, padre e hijo. Eso es party. Entonces lo que se tradujo en español como fiesta manía, que le otorgó, como se trataba de una orden de tu inconsciente biológico de tener relaciones sexuales para reponer ese hijo, se lo tomó en el español como que hay que, como un término parecido a orgía o a ese tipo de cosas. Y sin embargo, no. La verdadera traducción de party manía es la manía de reponer el núcleo familiar. Entonces, volviendo a tu pregunta, Hammer presenta, a través de ese descubrimiento que hace él, y que lo hace con un montón de síntomas, y que por ser oncólogo se especializó de entrada en los cánceres, termina desarrollando toda una serie de tablas y de leyes, llama él, donde presenta, al igual que lo hizo Carter con la piedra de Rosetta y el idioma egipcio y el griego y otro más, él presenta la traducción de las emociones, de los síntomas, en términos de las emociones que tenían en su historia. Y esa es, digamos, la primera parte, pero la humanidad no se da cuenta que el día que aparece Hammer, confirma todo el conocimiento antiguo. Hammer le da avala, luego de milenios, que lo que decían los originarios antiguos era cierto. Lo único que no sabían decir, tiene una emoción guardada. Entonces decían, lo ha tomado el espíritu de tal cosa, lo ha tomado la energía de tal otra. A eso hoy se lo llama emociones, y hoy se desarrolla a lo largo del mundo toda una serie de corrientes emocionales y de gestión de las emociones y de un montón de cosas que fue, y digamos ya venía acompañando todo un proceso, pero lo que ha pasado con eso es que eso, si bien está muy bien, se ha quedado en un plano mental. Porque si vos tomás lo que Hammer enunció sin darse cuenta, es lo que tomamos en Humano Puente con Lucrecia. Con Lucrecia dijimos, mirá, acá están los chinos diciendo esto, acá están los originarios de todo el mundo, pero se ha perdido tanto el originario europeo, quedó bajo tantas capas, que es difícil encontrarlo, es difícil ir a parar a los celtas, ir a parar a los druidas, ir a parar a toda esa información, pero hay mucho. Pero si vos te fijas todas las corrientes del Pacífico, los maoríes, si te fijas la gente de Rapa Nui, si te fijas todo lo que se decía en los Andes, todo lo que se dice en Hawái, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, te vas a encontrar con el Ho'oponopono. Y Ho'oponopono dice, todo síntoma es un recuerdo no sanado. Y ahí empezás a abrir los ojos y decís, che, ¿cuánta gente que decía esto antes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que pasamos a creer que ahora un síntoma no tiene nada que ver con lo que le sucede a una persona? Y lo que nos sucedió es que nos olvidamos y que el miedo nos ganó y que el querer pertenecer a una tribu fue más grande que nuestra propia verdad. Pero si vos seguís ese camino, sucede lo que nos pasó en Humano Puente. Con Lucre empezamos a ver que había patrones en aquel conocimiento antiguo, en el Ho'oponopono, en lo que proponía Masaru Emoto con respecto a vos podés modificar el agua y a un montón de cosas más, y eso dio por resultado que, ampliando lo que propuso Hammer en una primera instancia, lo hayamos podido llevar a encontrar el código que hay detrás de toda la realidad, no solo de lo que te pasa en el cuerpo, sino de lo que te pasa en el cuerpo extendido, ¿okay? O te diría de casi todas, porque hay algunas cosas que realmente nos falta encontrar, a veces aparecen síntomas nuevos. La histaminosis nos llevó un año de investigación, de la que ustedes formaron parte y muchos comunicadores más, pero en
síntesis, el origen de todo síntoma, hoy lo pudimos presentar, o mejor dicho, el año pasado llegamos a eso ya de manera definitiva en Humano Puente, y el origen de todo síntoma, que está eso escrito en el último libro, el de infertilidad, expresa que todo síntoma se produce cuando una persona está creando en su vida y recorriendo caminos que para su inconsciente le hacen acordar a caminos anteriores que están grabados en sus recuerdos inconscientes y que iban rumbo a un drama relacionado con la muerte de alguien, joven sobre todo, la muerte de un niño, la separación. Porque la separación es una muerte simbólica. Porque la separación es una muerte simbólica. Pone en marcha el mismo mecanismo, ¿no? Inconsciente de duelo. La identificación con alguien que quedó fuera del clan, es decir, el hecho de ser mal visto, el hecho de ser juzgado por la familia, y todo eso, si vos te vas a buscarlo un poquito más atrás, vas a ver que cazador-recolector, que está en nuestro inconsciente, somos evolución, nos recordamos, nuestro cuerpo recuerda desde el origen de la creación hasta hoy. Te imaginas lo cerquita que están los cazadores-recolectores y los mamíferos. Totalmente. Todo mamífero que tenía un defecto y que era visto mal por sus padres, quedaba fuera, no era alimentado y moría. Así es. Todo el que pensaba distinto, el que se oponía a salir a cazar en los cazadores-recolectores, moría. Todo el que gestionó su manera de ser a nivel familiar en un determinado momento cercano de la historia en cuanto a las creencias sociales generales, moría, podía ser quemado en la hoguera o quedar fuera de la sociedad, y eso también para su inconsciente significaba morir. ¿Okay? Y después están los actos estrictamente biológicos, es decir, una madre puede haber tenido un hijo y murió la madre a niveles de abuela, bisabuela. Y aquí abajo alguien identificado inconscientemente con esta abuela, bisabuela, tiene un síntoma llamado infertilidad, y el ser humano no se da cuenta que ese síntoma llamado infertilidad no es más que la muestra de que la abuela nunca murió, de que vos sos la abuela ahora teniendo un hijo de vuelta, y sos vos diciéndote a vos mismo, no tengas el hijo, ¿no te acordás que se murió? En esta experiencia este es el segundo, y aquel era el segundo. En esta experiencia él se va a llamar Fernando, y aquel se llamaba Fernando, o nació el día de San Fernando. Sos la misma bisabuela de vuelta en la tierra. No dejes de creer en tu eternidad. Eso es lo que en Humano Puente terminamos de darle una forma y establecimos el origen de todo síntoma. Y abarca a la realidad toda y a la biología. Eso es lo que lo dejamos sentado en libros, porque son informaciones que consideramos un regalo para la Tierra, que tienen que quedar ahí con una lógica planteada, con una manera de presentarse, porque es realmente muy relevante, es revolucionario. Y así como... Permiso, don Pablo. Sí, hace de cuenta que es tu programa, Lucre. Mientras toma agüita. No, y así como todo síntoma es un recuerdo no sanado, ¿no? Un recuerdo que en realidad es un recuerdo que nos trae un dolor, ¿no? Como esto que decía Pablo recién de muerte, separaciones. Si vamos a ver, síntoma es un recuerdo no sanado. Ese recuerdo lo vamos a encontrar en nuestra vida. Vamos a tener recuerdos de nuestra vida no sanados. Pero vamos a ir cada vez más hacia atrás. Y esos recuerdos no sanados van a estar en la panza de mamá. Y esos recuerdos no sanados van a estar más atrás. Van a estar en la vida de nuestros abuelos. Y van a estar más atrás de la de nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Y así, desandando ese mensaje que me trajo el síntoma, voy a descubrir la lógica de mi identidad, de lo que me trajo a mí a esta existencia y al crear la vida que creé, con los conflictos que tuve que crear, que me produjeron determinados síntomas, ¿no? Pero desandando desde ahora, ¿no? Lo más cercanito posible, hacia atrás. Y conociendo esa fractalidad y sabiendo que detrás de todo síntoma, lo que uno siempre encuentra son duelos, ¿no? Duelos por gente que murió, duelo porque no se logró lo que se quería, o porque se perdió una tierra, o porque se perdió una relación. Siempre son duelos los que estamos gestionando. Si miramos más hacia atrás nos damos cuenta que la existencia toda, pero toda, parte de lo mismo. Y que es aquella distorsión o conflicto primero, que es el momento en que nos separamos en miles de millones de expresiones de ese todo, y que ahí ya creímos que éramos
individuales y que estábamos separados. Entonces esa primera separación de esa totalidad que en realidad somos es la que nos muestra el síntoma fractal en cada una de las separaciones y duelos que tenemos que gestionar. Eso, chicos, es maravilloso. Eso que acaba de decir Lucre es impresionante. Un tesoro tan degustable. Ella dice, lo traduzco para la gente que por ahí no es muy del palo. Lucre lo que está proponiendo es que al fin y al cabo, lo más fuerte que tiene el miedo a la muerte es porque en el fondo todos somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, que sabe que somos una unidad permanente, pero que está viviendo aquí el dolor de la ilusión de la separación, que no es real. Lucre usa una metáfora de la luz y una malla con agujeritos. Yo siempre porque me parece piola y fácil el poner en imágenes algo que en realidad no tiene palabras, ¿no? Porque es anterior a esta existencia, entonces poner en palabras algo que no lo tiene, ya poniéndolo en forma para imaginar también es destruirlo, ¿no? Pero siempre imagino un foco de luz, ¿no? Un foco de luz bien fuerte que está envuelto en una burbuja opaca. Ese foco de luz no transparente. Claro, esa burbuja es opaca, no transparente. Podríamos imaginarla así de color negro, por ejemplo. Una esfera de luz adentro de una esfera de hierro, ponele. Una esfera de hierro. Siempre digo hierro, pero quise decirlo de otra manera. Para que no te diga Marte. Claro. Bueno, a esa burbuja que está envolviendo ese foco de luz, le hacemos 1.000.000 infinitos agujeritos. Muchísimo. ¿Se los imaginan? Millones de agujeritos. Por esos agujeritos pasa esa luz y despliega esos cientos de miles de millones de haces de luz. Cada uno de esos rayitos, de esos haces de luz, se cree único, ¿no? Se cree separado, especial, claro. ¿no? Único. Pero es esa luz que está atrás. Se cree separado de los otros rayitos de luz. Pero es una expresión de esa luz que está dentro de esa burbuja. Totalmente. Es una expresión distinta, cada rayo, especial y única, de esa luz que hay detrás. Esa es como la manera más fácil, creo yo, de visualizar eso que somos. Qué buena didáctica. Nosotros somos esa luz que está atrás, no somos el agujerito. Claro. El agujerito es esa identidad que vinimos a experimentar. Y a su vez somos esa luz, esa esfera que está alrededor, Todo. en cada uno de los rayos, Somos todos. y todos los rayos y todas las experiencias de todos los rayos. Por eso en el camino que proponemos desde Humano Puente, que es reconocernos el creador de la realidad toda, y que toda la realidad que está ante mí me está mostrando a mí mi propio camino, me doy cuenta que el otro soy yo. Entonces es llegar a tener esa conciencia, ¿no? De que soy ese foco de allá atrás, que por más que con mi mente limitada no pueda entenderlo, sabemos que si tenemos esa certeza, es cuando encontramos las profundas sanaciones. Logramos profundas sanaciones cuando tenemos esa certeza. Totalmente. ¿No? Y Cuando aparte, trabajamos desde esa conciencia, desde la conciencia de ser el creador de todo. Porque, por ejemplo, del Ho'oponopono, cuando hablamos de todo síntoma es un recuerdo no sanado, también los seres humanos hablan de, o por lo menos los locos de la Tierra hablamos de Hugh Len, ¿ok? Hugh Len se hizo famoso, es un referente de Ho'oponopono a nivel mundial, y todo el mundo habla de Hugh Len por haber sanado a 70 locos sin trabajar con los locos, sino trabajando con la ficha de los locos y encontrando en él mismo para qué él necesitaba en su vida esos 70 locos, que no eran ni sus hijos, ni su hermano, ni él mismo, ni nada, eran aparentemente externos. Desconocidos. Desconocidos, ¿ok? Y él trabaja con esto y terminan cerrando ese pabellón, la gente lo puede buscar eso en las redes que quiera. Hugh Len se escribe H-E-W-E-U, Len, ¿ok? Y pongan 70 locos o Ho'oponopono y van a ver ahí este hombre. Y nosotros le proponemos a la gente en Humano Puente, le decimos, lo que sucede es que el ser humano está tan dormido que cree que lo de Hugh Len fue un caso especial.
Y tener, por favor, atención en no creer eso, porque lo que hizo Helen es absolutamente lógico. Lo que sucede es que es lógico en un mundo ilógico. En ese mundo ilógico, cuando alguien plantea cosas tan lógicas como poner más de 20 caras ahí de niños en la tapa de un libro, es decir, todos estos niños nacieron después de años de tratamientos costosísimos, de muchas operaciones, de trasplantes, de implantes, de fertilización asistida y todo. Vinieron estas personas a distintas consultas de consultores de Humano Puente, inclusive de nuestra propia experiencia, que las personas ahí lo que hicieron fue darse cuenta que portaban en su inconsciente este espíritu del miedo, espíritu del dolor que planteaban los originarios. Trabajamos con sus memorias, trabajamos en el inconsciente, trabajaron ellos reconociéndose creadores de toda su realidad, y ahí están los niños. Es que es ahí cuando todo cobra sentido, ¿no? Sí. Cuando ves en ese otro qué es lo que te está mostrando a vos, qué es lo que tenés que aprender vos de eso que te está mostrando. Ahí todo cobra sentido, si no, no tendría razón de ser. Y justo... Sí. No, qué bueno que en la práctica de la consulta es lo que vemos a diario, porque al principio cuando recién empezás, medio que no entendés la dinámica, medio que no vas entrando, y a medida que vas avanzando y vas profundizando en las consultas, te das cuenta que cada consulta es tu propia creación y viene a sanar un pedacito tuyo que necesitas sanar y a entender alguna parte tuya que necesitas entender, y después, en algunos casos, como me pasó a mí justo en esta semana, después de atender una consulta, yo entro en vagotonía y no soy el consultante, soy el consultor por un tema que era muy mío, y es así porque todos nos vienen a mostrar las cosas que nosotros tenemos, porque todos somos uno y no todos tenemos todo. No puede ser de otra manera, ¿no es cierto, Pablo? Absolutamente, absolutamente. Entonces, lo más maravilloso, como vamos por una escala, ¿no? Los originarios, qué pasó con Hammer, qué pasó con estas cosas, lo que propone Humano Puente, y sin embargo, si no me existiese en la finalidad, hasta ahí, hasta el síntoma, yo te digo, en lo que se puede llamar en el mundo corrientes biológicas en general, te diría que sí, que con que el síntoma te vaya está bien. Pero en Humano Puente, una vez que vos has visto el tesoro que hay tras el síntoma, lo que le cambia la vida a una persona cuando se atreve a esto que dijiste vos, que me pareció tan genial, Gustavo. Uno no comprende al principio lo que está pasando, aún siendo consultor. Por eso te digo, a todos los consultores nuevos, siempre les decimos muchas veces en la apertura, el lunes empezamos otra, Qué les decimos, lindo. chicos, miren que esto que están atravesando acá no los convierte en consultores. Su propia práctica los va a convertir en consultores. Acá han pasado una puerta, acá han hecho la apertura de conciencia para hacer esto, pero ustedes se van a convertir en consultores cuando incorporen una nueva lógica a través de la práctica. Y es ese renacimiento humano y eso que le pasa a cada uno, lo que decimos que en Humano Puente, cuando lo descubrís, cuando te sucede, cuando encontrás el tesoro tras el síntoma, que siempre es mucho más grande que lo que te hubieras propuesto a nivel mente. Sí, por eso somos grandes impulsadores de que las personas no se queden en muchas cosas que se ofrecen hoy a nivel de mente, y mirá lo que le pasa, acá te voy a dibujar el neuropéptido y te voy a dibujar cómo sale corriendo y le avisa al tálamo y al hipotálamo y a la amígdala que sucede tal cosa, y acá está la corteza, mirá qué bueno, pero no he visto a nadie que se vuelva feliz conociendo eso. No. Sí he visto gente que se vuelve feliz e ingresa en paz cuando gracias a que toma el síntoma dice, no, pero yo quiero seguir más profundo, quiero saber ahora por qué creé este síntoma, y va, recorre el camino, viaja todo, se da cuenta, y cuando se da cuenta al final de todo se ríe al encontrar su propio laberinto, el hilo de Ariadna que lo lleva a descubrir quién es y para qué creó todas esas situaciones y para qué creó el síntoma y las incomodidades y los juicios. Entonces, desde Humano Puente, la propuesta profunda es esta última, no que se sane el síntoma. Lo que sucede es que por plantearlo así, Humano Puente se terminó haciendo famoso mundialmente, eso es lo que está creciendo día a día, por la cantidad de síntomas que se sanan. Pero yo siempre le digo a la gente, miren que esto no es un camino de medicina alternativa, miren que esto no es un camino de medicina complementaria, esto es un camino de conciencia, esto es un lugar de conciencia, por eso renegamos del término formación, del término curso y esas cosas, porque en el camino de la conciencia no hay formación, te diría que hasta
hay no formación en el camino de la conciencia, es decir, perder tu forma, perder tu identidad, que es lo que decía Lucre antes, ¿no? Unirse al todo y ser el todo. Eso es particularmente el camino completo del síntoma, según lo que proponemos con Lucre en Humano Puente. Sí. Y sucede, ¿no? Y simplemente sucede. Uno no termina de comprender cómo, porque está fuera de lo que podemos por ahí percibir con la mente, ¿no? Pero sabemos que sucede cuando hacemos ese viaje. Porque no es de comprender, es de sentir. Desde el sentir, exacto. Tal cual. Muy bien. La mente. O sea que no había que comprender nada. Había que comprender después. ¿Sabes el tiempo que me pasé comprendiendo y no llegué a nada? Mirá, llegaste a tanto, Gustavo, tanto. Sí. Si vos hablaras con el Gustavo que yo conocí cuando llegaste a Humano Puente y hablas con este se mata de risa del otro y el otro se mata de risa de este. Yo sigo hablando con ese Gustavo, Claro, yo también con Pablo. Y es una maravilla, Gustavo, porque ¿qué nos pasa? Que nos asombramos de nosotros mismos y nos reímos de nosotros mismos y de lo que considerábamos antes desde el plano mental que era bueno para nosotros. Sí, hoy, totalmente. Que vamos recorriendo permanentemente un camino de, yo te diría ascensión, pero que no se entienda como que hay superior e inferior, digo, un camino que lo vas haciendo en el sentido coherente, te vas riendo de quien te trajo hasta acá, que sos vos mismo. Claro. Te hablás con ese y te asombrás con ese y decís, mirá dónde estábamos, lo que estábamos haciendo y mirá lo que... Si gracias a ese estás acá, si no hubiese estado ese, hoy no estarías acá. Totalmente. Entonces gracias a ese, ¿no? Gracias Pensar a ese. que yo quería solucionar los problemas de mi empresa de determinada lógica, porque tu pasado en ese sentido y el mío, Gustavo, son bastante parecidos, tipos que vienen de empresas, de estas cosas, y que queríamos solucionarlas de un modo muy mental, muy 3D, y lo que no nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo era para memorias nuestras, que no teníamos conscientes, y que estábamos reparando hechos del pasado. Totalmente. Reparándolos, y metidos en ese esfuerzo como el mejor de los empleados de este pasado, pero no coherente con una lógica. No. Por eso ahora cuando, y de paso lo volvemos a decir, porque tiramos ahí un tip, dentro de poco con Lucre brindamos ese seminario de la economía en función de la felicidad. Cuidado que no es lo mismo que la economía. Sí. La economía unida a la paz, la economía unida a la coherencia, pero en abundancia. La economía abundante, pero unida a la coherencia y a la paz. No un seminario de economía, no un seminario de cómo gestionar tu empresa. De hecho, este seminario, digamos que es un seminario superador con todo lo que nosotros habíamos visto hasta el momento, y la recopilación de todo lo que pudimos llevar adelante todos estos últimos años sobre esta certeza más profunda y más profunda y más profunda de los conflictos económicos de la humanidad en general, de las familias en general y de un individuo en general, de un individuo particular, perdón, gestionando su economía y su modo de ver la economía unida a la felicidad o a la infelicidad, como la mayoría de la humanidad la ve, a través del descubrimiento de quién es realmente en la Tierra y que esa economía deje de llegar a base de esfuerzo y llegue sola a base de lógica. Claro. Lógica natural, lógica creciente que hay en toda la naturaleza. Vos sabés, Pablo, que hicimos una encuesta hace 2 fines de semana atrás para ver qué tema querían que tocáramos en la radio y eligieron economía, fue una de las propuestas. Tuvimos 2 programas seguidos de economía antes que este, y yo le decía, lo vamos a proponerle a Andrea y vamos a decirle a Pablo cuando venga el programa que nos tire la fecha definitiva del seminario justo en el programa 50. Mira, somos 4 los que queremos saber. Ya somos 4. No, hay un montón de expectativas, Pablo. Pero te voy a decir. Una punta, ¿no? Algo. Uy, casi le doy cortar a esto, creo. No, por favor. ¿Agarrar el teléfono para buscar? No, nos llamamos y se cortaba, nos llamábamos de vuelta. Por lo menos decime en qué año va a ser. Mirá, te leo para que más o menos veas. Vos sabés que para nosotros, con los primeros que tratamos de ser coherentes es con nosotros mismos. Sí, claro. Yo le explicaba a porque el otro no existe tampoco. Claro. Ayer fui a ver a un vecino para preguntarle una cosa, ¿no? Nada, él tiene una casa de electricidad. Entonces le fui a preguntar una cosa. Le digo, bueno,
me voy a presentar, soy el vecino de acá a la vuelta, y yo me abre la puerta y me dice, Pablo, mi vecina es fanática tuya. Bueno, me ahorré la presentación, ¿no? Pero ayer, cuando le paso el teléfono, digo, mira, por razones obvias te pido que lo conserves en total privacidad, este teléfono, bla, bla, bla. Le digo, no traten de rastrear al electricista. Y le dije, ¿por qué? Digo, porque para Lucre y para mí, el descanso forma parte de nuestra actividad. Claro. El descanso es irrenunciable. Nosotros podemos hacer lo que hacemos y ayudar a tantos fractales de nuestro propio universo por lo egoísta que somos con nosotros. Claro. Y por lo que para nosotros es importante el descanso. Esta semana se hace actividad, la semana que viene no se hace actividad. ¿Okay? No quiere decir que no se hacen cosas, ¿no? Pero Claro, se hacen otro totalmente. tipo de actividades que te diría que menos mal que nos tomamos esta semana, porque si no, ¿okay? ¿Cómo haces eso? Pero lo que voy es lo siguiente. porque si uno no respeta su propio descanso, ¿quién lo va a respetar? Por vos. Y una cosa, y esto se lo digo de paso a los consultores que conozco, que han llegado por ahí a Humano Puente con un programa de escasez y que estaban muy justos económicamente. Hay audio de eso, hay podcast en Humano Puente, que los consultores cuentan su propia historia y todo eso. Y acuérdense siempre, consultores queridos, todos, que siempre el inconsciente va a intentar sugerirte la mejor memoria para gestionar esta realidad que estás teniendo. Y un consultor que entra en abundancia tiene que tener también cuidado de que cuando esté en su nuevo programa de abundancia, porque llegó con un programa de escasez y ahora está en el de abundancia, el inconsciente puede llegar a encontrar quién es el ancestro que mejor nos dejó un recuerdo de abundancia. Y tal vez de un bisabuelo que estaba en una distorsión. Y era la de, ahora encontré la abundancia y voy a trabajar 24 horas por día, 7 días por semana. Claro, No, de, eso no. de ninguna manera, no. Tal Okay. cual. Pero lo digo porque lo he visto en muchos casos. Sí, claro que Lo he visto en sí. muchos casos. Sí. Personas que pasaron de un programa de escasez a pasar a un formato workaholic. Y eso yo les digo, estate atento al cuerpo, hacelo, no te preocupes, sé que esto es felicidad plena cada consulta, pero vos estate atento a tu cuerpo. En cuanto alguna cosa te avise, es hora de parar, pará. ¿Okay? Hacele caso al cuerpo, que es el que sabe la historia de la humanidad y de todo su plan como algo muy cercano. Entonces, yo te digo, mira, semana que viene, Tenemos apertura online, lunes a viernes. Muy Por bien. ende, semana siguiente no hay actividades con gente online o con gente presencial, digamos. Ahí están los otros tipos de actividades en Humano Puente. Exacto. Semana siguiente, apertura en decodificación bioemocional de vuelta. Como hubo una apertura que se suspendió y que iba a ser presencial, ahí se nos juntaron 2 semanas, es decir, viene apertura, semana de descanso, apertura y apertura, ¿ok? Apertura en DBE, o sea, decodificación bioemocional, descanso, apertura en decodificación bioemocional, todas las que tenemos están completas, ¿te imaginás? Sí, sí. Sí, sí, ya sabemos. Apertura en bioexistencia consciente, estoy hablándote ya fines de agosto, principios de septiembre. Semana siguiente, descanso, ¿ok? Miro en la agenda y decía, no poner eventos en esta época, viaje familiar. Viaje familiar no fue posible. Está bien, no importa. Viaje familiar al fondo de casa. Tal cual, tal cual. Después venía otra apertura online en vivo, viene del 14 al 18 de septiembre. La siguiente semana, descanso. La siguiente semana, ya empiezo octubre, termino septiembre, empiezo octubre, apertura online en vivo. La siguiente semana descanso. La siguiente, que ya estamos del 12 al 16 de octubre, ahí la gente se está inscribiendo, ¿ok? Apertura, la siguiente descanso, y la siguiente, mirá lo que estoy diciendo, 26 al 30 de octubre, apertura, y en esa hay cupos y la gente se está inscribiendo. Bueno, Es decir, que ya estamos en noviembre. sí. Si yo hiciera una tentativa, más o menos te diría, del 2 al 6 de noviembre descansamos de actividades presenciales, del 9 al 13... Seguramente el 16, la semana del 16. No, acá hay actividad. Del 9 al 13. Descansamos en Está bien, esta. está bien. Podría ser del 9 al 13 de noviembre. Sí. Es una fecha hermosa para expandir abundancia y creación, porque terminamos en ese 13. Mira, el 13 de noviembre está en la concepción de mis 2 hijos, ¿ok?
Qué y el 13 bueno. es un número que con Lucre amamos porque tenemos 3 hijos en Bueno, esas mis fechas. 2 hijos, sí, 13 de junio, 13 de septiembre. Y Juan 13 de agosto. Ay, Entonces, bueno. es un lindo... Es un número abundante. Te repito, mira, porque después uno propone y Organización Humano Puente dispone, ¿no? Yo por ahí hablo con Nicolás, mi hijo, que es el que lleva al frente todas estas cosas organizativas, Nicolás Yelén, que es la pata que después le pone el pecho a todo esto, ¿no? Llevando adelante las inscripciones, la gestión del evento, todo ese tipo de cosas. Falta confirmarlo con ellos, pero en principio, ya que estamos acá y viste que siempre surgen las cosas en el momento, podría ser del 9 al 13 de noviembre. Cuidado, aclaro lo siguiente, y me gusta decirlo cada vez que lo vamos a plantear. Es un seminario tan particular y que nos hemos planteado con tanta profundidad y de ponerle por fin un punto importantísimo de cambio a la creencia que hay hoy en el mundo de cómo se arregla la economía, que este seminario tiene una duración mínima de 3 días, pero no se sabe cuándo termina. Es decir, las personas que se inscriban tienen que tener incluido en su cronograma que podría terminar el sábado, podría durar 6 días el seminario. Muy bien. Wow. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. ¿En base a qué lo vamos a determinar eso? A que a veces las tomas de conciencia son tan grandes que el grupo en sí no da más. Notas que fulano se duerme, que mengano se desmaya, que tal vomita, que el otro tiene diarrea, que se empiezan a levantar y volver a las sillas porque ya no pueden estar. Poné suplentes, Pablo. Saben que eso pasa en los eventos. Entonces, Sí. Pero queremos que se vayan llenitos. Sí, sí. que se vayan lo más lleno posible. Bueno, y aclaramos una cosa. Sí. Este seminario además estrena otra cosa, y es que es el primer seminario que se brinda tanto para el público en general como para consultores de Humano Puente, consultores en general, en este caso. ¿Por qué? Si puede venir el público en general, los consultores pueden venir todos. Salvo que al que es consultor en bioexistencia consciente, es decir, que terminó todo el camino de Humano Puente, ya va a poder poner en las solapas de su legajo como consultor en la página Humano Puente que hizo este seminario de economía unida a la plenitud, a la felicidad, a la paz, y como estamos terminando de llamar a este seminario. Es decir, es un seminario muy particular. Toda Pablo, la gente se puede sumar, de paso va a servir porque ahí a cada uno le vamos a trabajar cosas, por eso es lo de no sabemos cuánto va a durar esto, más allá de que cuando hayamos trabajado 10 personas, ya sabemos que todos trabajaron, ya lo sabemos. Pablo, Okay. sin ánimo a meterte presión con respecto a la fecha, el 11 de noviembre es fecha de mi concepción también. Mirá, bueno, Bueno, Gustavo, pero vos es de agosto. y estamos Sí. acá, claro. Falta Estamos poquito. haciendo esto. Son redoble de mis 2 hijos. Sí, totalmente. ¿Vos, André, de cuándo eras? Del 19 de marzo. Sí, eras 19 y no me acordaba de quién es. Mirá, mi vida, estás en línea con los hijos de Lucre. Bueno. 13 de septiembre y 13 del 6. Papis, papis. Así que de verdad, eso de los papis virtuales. Así ¿Viste? que, chicos, vamos a poner en teoría esto. No ¿ok? está confirmado, ¿eh? No está confirmado, pero sí a Helen, como yo ya dije esto en un video hace un tiempo, ella sabe que hay gente que ya le está escribiendo y les está anotando en una lista para enviarles toda la información, o enviarles, mira, ya está publicado el seminario, te envío el link, para que la gente se pueda subir en ese momento. ¿Cómo hace la gente que quiera anotarse en esta lista de espera? Tiene un límite el seminario, y es de 46 personas, que es lo que nos permitimos para estar cómodos, poder verlos a todos en una pantalla que tenemos ahí muy grande, donde les queremos ver la cara a todos, el nombre, sus gestos, cuando se agarran la cabeza, cuando miran para otro lado, cuando se distraen. Uno se pone a llorar. Entonces podemos tener más de una pantalla con gente, pero no nos gusta. No. Consideramos que este límite es el ideal, ¿ok? Y va a tener un valor solo para todo el mundo. Va a tener un único valor. Eso es una particularidad muy especial de este seminario. Y una aclaración que se hace de entrada. Toda persona que se sume a este seminario lo hace sabiendo que este seminario completo después va a formar parte del seminario que va a quedar online, pero no en vivo, es decir, en modo video grabado. Por supuesto, tapando las caras de los participantes y sacando todo dato que haga a la identidad de estas personas para preservar su privacidad. Bien. Pero, ¿cuál es la
ventaja o maravilla de poder participar del seminario, bueno, que ahí lo vamos a trabajar directamente con ellos. Pero después va a estar este mismo seminario en una presentación de una parte teórica que vamos a brindar con Lucre, como las personas ya conocen que se hizo la jornada online, el seminario de histaminosis, el seminario de obesidad, bulimia, anorexia, que va a estar en videos, y al final va a estar una recopilación de lo más importante de este seminario que vamos a brindar con participantes en sí, viendo todo lo que se le preguntó, la manera de que liberaron sus síntomas, cómo llegaron a la profundidad y todo. Todavía hay algunas cosas a definir, como que tal vez existan 2 tipos de seminarios que se van a publicar. Uno online exclusivo para consultores y otro online exclusivo para el público. Pero de este seminario surge a la vez otro seminario que está en el medio y forma parte de este, pero va a quedar separadito también para quien lo quiera hacer, que es el seminario de identidad inconsciente, que también hablo en el libro de fertilidad, que es la identidad inconsciente, porque le vamos a enseñar a las personas que en realidad todo lo que les sucede en su economía, en su infelicidad, en este sentido de tengo que luchar sí o sí y lo tengo que lograr como sea, en esta moda que hay en la Tierra de ponerle metas y objetivos al ser humano que atentan contra su infelicidad, y después el ser humano no sabe por qué es ese síndrome del farsante o del impostor. Es decir, las personas exitosas, las personas que han logrado el éxito y no pueden capitalizar ese éxito, es que al final el éxito que han logrado no es para ellos. Y ese vacío que sienten los hace sentir en el fondo que han sido unos farsantes, que cualquiera puede hacer lo que han hecho ellos, que no tienen capacidades especiales, que no tienen dones, que el merecimiento, que nada es suficiente y que lo que han logrado no se lo merecen. ¿Por qué? Porque en el fondo han obedecido a programas inconscientes y los han llevado en muchos casos a una amplia mejora económica. Lo que no sabe, o lo que se llama hoy en la humanidad éxito económico, lo que no sabe la humanidad es que puede lograr el éxito económico junto a una coherencia y una felicidad que les ayude a gestionar de modo ordenado, coherente, saludable, beneficioso para ellos mismos, para la sociedad y para la familia, esa economía en paz. Y eso viene de la identidad inconsciente, de quién sos a nivel profundo, quién te olvidaste que sos. Y estoy hablando, por supuesto, de quién soy en todas mis memorias anteriores a esta concepción y nacimiento, ¿no? Todo en la Tierra hoy está basado en quién sos desde que naciste a lo sumo, ni siquiera contemplan el útero. Y la humanidad no se da cuenta que es por eso mismo que nacieron los niños y que los padres no podían tener hijos, por eso mismo no pueden tener una economía determinada, por eso mismo no logran tener territorio, por eso mismo no logran tener pareja, y todo eso está en la identidad inconsciente. Por lo tanto, el seminario de identidad inconsciente, que lo vamos a ver dentro de este seminario, va a estar también después aparte como un seminario, porque va a ser necesario hacerlo para participar de todos los otros seminarios, para que no tenga que volver a explicar la identidad inconsciente. Mira, hacete el de identidad inconsciente y después el seminario de tal cosa, territorio. ¿Por qué no puedo tener pareja? ¿Por qué no puedo tener territorio? Porque primero mirate el de identidad inconsciente. Entonces, ese seminario también va a surgir de este gran experimento humano que vamos a hacer en unos meses. ¡Qué emoción! Maravilloso, qué emoción, Pablo. Qué lindo. La verdad que se nos fue volando el programa como siempre, pero gracias por esto, porque nos fue un gran regalo. Todo el programa fue un gran regalo, porque a través de una pregunta que quería hacer y que fuéramos a lo profundo, fuimos bien a lo profundo como nos gusta, y les agradecemos muchísimo siempre la generosidad de la entrega y la participación y el tiempo que disponen y que dispensan para con nosotros. Así que les mandamos un abrazo grande a los dos. Y gracias enorme. Enorme beso y abrazo de oso a los dos y gracias también. Y nuestro agradecimiento, nuestro, porque saben lo que pulsamos para que cada uno de ustedes crezca, para que a través de ustedes crezca Humano Puente, y ustedes lo están haciendo y están pulsando esto que yo les digo, lógica, compartiéndolo en medios, compartiéndolo ahora en su página web. La gente va a aprender a revalorizar otra vez las páginas web. Y con el amor que lo hacen. Sí, con mucho amor, y quiero agradecerles y honrarlos y a todos los comunicadores. Y para cerrar, el origen de todos síntomas que te olvidaste de tu origen. Exactamente. Exacto. Hermano, amigos, gracias. Los queremos, los adoramos. Gracias. Un abrazo grande a los dos y a todos los comunicadores.
comunicadores y a todo el público que está escuchando. Gracias. Un montón de saludos que ahora los voy a nombrar, de gente que son consultores, de alguien que va a estar en la apertura de la semana que viene, como Ana Rampazo, que nos sigue toda la semana, Magalí González, Candelaria Brun, María Fernanda Carro, Juan Manuel Coronel, Jorge Reposi, Mauro Mazota, Ana Rodríguez, Gaby Carrizo. Y hay un montón de mensajitos más por Instagram. Son unos grosos. Gracias por ejercer el verdadero rol del creador en la tierra. Muchas gracias, Pablito. Pablo, gracias, Lucre. Abrazos enormes. Estamos en contacto. Chau.